La copa de vino se estrelló contra la pared de la cocina, dejando un rastro rojo oscuro como de sangre, mientras mi hermana gemela, Valerie, susurraba por teléfono, con la voz quebrada, suplicándome que no se lo contara a nadie porque Daniel se estresa mucho con el trabajo. Apreté el agarre, observándola apartar la mirada en la videollamada, pero no sin antes ver los moretones morados en su mandíbula, la herida reciente en su labio oculta bajo el pintalabios, la forma en que se agarraba las costillas como si cada respiración le doliera. Cuando le ordené que encendiera la luz, la verdad se reveló con una crudeza impactante, moretones con huellas dactilares en su brazo, un ojo hinchado casi cerrado, la evidencia física de 3 años de violencia creciente. Me llamo Victoria, tengo 31 años, soy investigadora corporativa, y esta es la historia de cómo me convertí en mi hermana para destruir al hombre que intentó quebrarla. Daniel Morrison, socio principal de Morrison & Associates, había cultivado una imagen pública impecable mientras la torturaba a puerta cerrada. En las cenas, le apretaba el muslo bajo la mesa hasta que se estremecía, todo mientras encantaba a nuestros padres. La colmó de regalos y luego le instaló rastreadores para vigilarla. Había notado cambios, mangas largas en verano, explicaciones detalladas para sus ojos hinchados, el sobresalto cuando la abrazaba, pero ella siempre lo defendía, y él siempre la acechaba con esa sonrisa pulida y vacía. Cuando me dijo que no podía irse porque lo controlaba todo, sentí un frío intenso. La gente siempre decía que Valerie y yo éramos idénticas, los mismos ojos color avellana, el mismo mechón de pelo recogido por los nervios, la misma marca de nacimiento bajo la clavícula, pero donde ella irradiaba calidez, yo irradiaba hielo. Y eso era justo lo que necesitaba. Le dije que se intoxicaría con la comida antes de la conferencia de Daniel en Chicago y que se quedaría. Dudó, aterrada, pero confió en mí. Cuando llegó el fin de semana, se fue a una cabaña al norte del estado con alguien a quien Daniel no conocía, y yo entré en su vida con su ropa, su anillo, su perfume. Su casa parecía un museo del control, fría, impoluta, artificial. Encontré su diario escondido en un libro ahuecado, página tras página temblorosa describiendo lesiones disfrazadas de accidentes, incluyendo la noche en que le sumergió la cabeza bajo el agua por sonreírle demasiado tiempo a un camarero. En su oficina cerrada con llave, la llave escondida justo donde ella dijo, encontré 2 juegos de libros de contabilidad, mensajes con varias amantes y, lo peor de todo, fotos que había tomado de las lesiones de Valerie como si fueran trofeos. Lo copié todo. Cuando Daniel regresó de Chicago, lo saludé con la voz de Valerie, con el vestido conservador que él prefería, preparándole su comida favorita, imitando a la perfección sus gestos sutiles. No notó la diferencia, los maltratadores nunca lo hacen. Esa noche, cuando me agarró la muñeca por tocar el control remoto, retorciéndola hasta que un dolor agudo me recorrió el brazo, dejé que las lágrimas brotaran lo justo, susurré, me estás lastimando, y me aseguré de que la cámara oculta en mi pulsera lo grabara todo. Durante 2 semanas, viví dentro del infierno de Valerie mientras desmantelaba su vida. Envié sus estados financieros a un perito contable, mandé fotos de sus amantes, grabé cada amenaza, copié cada documento. Pero el golpe final llegó cuando descubrí que su cliente más importante era un grupo de defensa de los derechos de la mujer, una ironía perfecta. 2 semanas después, lo esperé en su oficina vestida con vaqueros y una chaqueta de cuero que Valerie tenía prohibido usar, con los pies sobre su preciado escritorio. Cuando irrumpió exigiendo saber qué estaba haciendo, dejé de lado el tono amable de Valerie y le dije, espero a que lo descubras. El reflejo en su rostro al reconocer no a su esposa, sino a la gemela equivocada, de la rabia a la confusión y al miedo, fue casi hermoso. Exigió saber dónde estaba Valerie. A salvo, dije. Lo cual es más de lo que estarás en 6 minutos. Su teléfono empezó a vibrar mientras le explicaba que su cliente más importante, sus socios y el colegio de abogados habían recibido paquetes con todas las fotos, grabaciones y documentos que demostraban quién era en realidad. Cuando insistió en que nada de eso se sostendría en un juicio, sonreí y le dije que no lo estaba usando en el juzgado. Lo estaba usando en todas partes. Sonó el timbre. Las furgonetas de noticias ya estaban afuera, las cámaras preparándose para contrastar sus discursos benéficos sobre la protección de las mujeres con la evidencia de lo que le había hecho a su propia esposa. Mientras su teléfono chillaba con llamadas, de clientes, amantes, su madre, puse una grabación, su propia voz culpando a Valerie de obligarlo a dar lecciones, seguida del inconfundible sonido del golpeándola. Intentó negarlo, pero su rostro palideció. Cuando llegó la policía, aún no era por violencia doméstica, sino por la orden de alejamiento de emergencia que Valerie había presentado, obligándolo a empacar y abandonar su propia casa bajo custodia policial. Mientras buscaba ropa a toda prisa, con los reporteros gritando y el teléfono sonando sin parar, espetó, esto no ha terminado. Le dije que tenía razón, la redada del IRS estaba programada para la mañana siguiente,
las órdenes de arresto llegarían el lunes y la fecha de su audiencia de inhabilitación ya estaba fijada. 6 meses después, Valeria y yo estábamos sentadas juntas en su nuevo apartamento viendo las noticias sobre su sentencia. Fraude, malversación, agresión, evasión fiscal, 15 años, sin posibilidad de libertad condicional. Sus bienes estaban congelados, su reputación destruida. Valeria lo había ganado todo en el divorcio, incluidas las cuentas en paraísos fiscales que él creía que ella jamás encontraría. Me dijo en voz baja, no tenías que hacer eso, aunque sus manos aún temblaban ligeramente mientras tomaba el té. Se estaba recuperando, volvía a pintar, vendía sus obras, iba a terapia, pero la sombra que Daniel había dejado atrás persistía. Le apreté la mano y le dije que había hecho exactamente lo que había que hacer. Nuestros padres, antes ajenos a todo, ahora la rodeaban de apoyo. Cuando dijo que Daniel sabía que había sido yo, le dije, bien. Durante los siguientes 15 años, él recordaría que la mujer que lo destruyó llevaba su rostro, pero cargaba con mi furia. Recordaría que por cada persona a la que lastimaba, otra podría alzarse para vengarse. Valeria sonrió entonces, la primera sonrisa sincera en años. Me dijo que me amaba. Le dije que yo también la amaba. Parte de la justicia proviene de los tribunales, parte del karma, pero a veces proviene de una hermana dispuesta a atravesar el infierno con tu piel para quemar al demonio que te arrastró allí. Valeria recibió la bondad. Yo recibí la rabia. Daniel creyó haber quebrado a la gemela más débil. En cambio, nos declaró la guerra a ambas. 6 meses después de su sentencia, me detuve en una gasolinera y lo vi al otro lado del estacionamiento, con un chaleco naranja, haciendo servicio comunitario, más viejo, más pequeño, derrotado. Se quedó paralizado al verme, el rostro que había atormentado, el rostro que lo había vencido. Lo dejé mirarme un largo rato antes de subirme al auto y alejarme, dejándolo con el recuerdo de la gemela a la que subestimó y la hermana a la que nunca conoció de verdad. Antes de que terminara la historia, el guión incluía una última nota dirigida a los espectadores, una invitación a explorar los audiolibros a través de la oferta del primer mes gratuito de Audible, que ofrece acceso a más de 500,000 de títulos sin costo alguno.